La Iglesia Casa de Dios te invita a ser parte de nuestras actividades congregacionales. Trae tus peticiones y un corazón dispuesto a alabar a Dios los días miércoles a nuestro servicio de oración a partir de las 6 de la tarde. Fortalece tu espíritu y acércate a Dios los días sábados en los ayunos congregacionales a partir de las 8 de la mañana. Inicia la semana en el mejor lugar, en la casa de Dios. Adoremos y recibamos una poderosa palabra de parte de Dios de la mano del pastor Jorge Ferrer. Iglesia Casa de Dios, somos una gran familia. Sé un joven que conoce a Jesús. Somos Life, un grupo de jóvenes que ha descubierto vida nueva en Cristo y queremos que tú también la experimentes. Participa de nuestras reuniones. Los jueves aprendamos más de la fe a través de los libros de la Biblia en estudios profundos a las 5 p.m. Los sábados, dinámicas, música y una palabra especial para ti en nuestros sábados de Life a las 5 p.m. Nuevos amigos te esperan. Life, hablamos vida. Éxodo 14, desde el 13, vamos a leerlo. Éxodo 14, 13. Por acá tenemos a algunas personas que nos visitan por primera vez. ¿Podrían levantar la mano si nos visita por primera vez? Dios le bendiga a mi hermana. Hermano, Dios te bendiga grandemente. ¿Hay algún otro hermano? Hagan un aplauso a los hermanos. El Señor quiere hacer grandes cosas con ustedes. ¿Ven? Ok, entonces Éxodo 14 a partir del 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y velad la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias, Señor, porque tú has peleado la batalla por nosotros. La muerte de tu Hijo Cristo Jesús trajo salvación a nuestras vidas. Señor, gracias porque tú eres poderoso gigante y estás con nosotros siempre. Señor, el día de hoy venimos humildemente a tu casa a adorarte, a glorificarte, a darte la honra y el honor que tú te mereces. Sé tú moviéndote en medio de las alabanzas, sé tú tocando nuestros corazones y recibiendo nuestros cánticos, pero más importante, nuestra adoración. Tócanos el día de hoy, háblanos a través de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Él vive. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. Seguimos en esa misma actitud, adorando al Rey y recordando que Jesucristo, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, Jesucristo vendrá por segunda vez a llevar a su pueblo, aquel que reconoció que hay un Creador que perdona, que nos transforma y que quiere una vida eterna junto a Él. Y hoy vamos a decirlo con fuerza. Aleluya.
Vamos, dígaselo a Él. Santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero Él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo Señor. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Santo. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Díselo a Él. Santo, santo, es Jesús de Nazaret. Santo, 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 es Jesús de Nazaret. Santo, santo, es Jesús de Nazaret. Santo, 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 es Jesús de Nazaret.
todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, Coronado. Y vendrá. Aunque el mundo no lo crea, vendrá. Todos lo verán, díselo. como un rey En las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Gracias, Señor. Oh, Padre Santo, todos lo verán, todos lo verán. Tú vendrás en gloria, Señor, y todo aquello que te ha rechazado no lo verán jamás. Todos lo verán, dice tu palabra. Todos lo verán, todos lo verán. Santo es el que vive, oh, reinará. santo aquí en la tierra, santo en No hay el nadie pesebre, como santo él, en el sepulcro, solo el Padre. santo es su sangre derramada en la cruz, santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, Santo, aquí en la tierra, el que santo en vive, el pesebre, santo en el sepulcro, santo es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Santo Señor, gracias. Dale fuertes aplausos a Él. Amén. Gracias. ¿Y a su nombre? Gracias, Dios. Santo es el que vive, amén. Santo es el que vive, amén. Invitamos en este caso a nuestro anciano Carlos Ferrer, y que vamos a tener la presentación de una de las más pequeñas de la iglesia. Bueno, vamos a presentar a la hija de nuestro hermano Israel, Ignacio Israel. Amén. Aquí tenemos una guerrera. Bueno, vamos a presentar como mandan las escrituras.
Como dice la Escritura, dejen que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Y a Jesucristo lo presentaron en un templo, ¿sabe? Y todos los niños deberían presentarlo para que Dios sea quien dirija su vida en todo su desarrollo. Y esta guerrerita que tengo aquí en mis brazos, el enemigo quería tumbarla, quería quitarle la bendición a los padres, como lo hizo con Jesús, o lo quiso hacer con Jesús, lo quiso hacer con Moisés. Y esta guerrerita batalló y aquí la tenemos. Está pesadita, ¿sabes? Ya pesa como sus 4,5, 5 kilos. Wow. Acompáñenme en oración, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy presentamos esta niña, como mandan las Escrituras, a Isabel, Isaray y Guarán Roja, para que seas tú, Dios, tomando el control de su vida como la tomaste desde que ese pequeño huevo cigoto lo pusiste en el vientre de su madre y fue desarrollándose. Es más, Señor, aún antes de estar en el vientre de su madre, ya tú tenías pensado de que Isabel y Sarai iba a nacer. Dios, la venimos a poner en tus manos para que seas tú criándola, desarrollándola, haciéndola crecer, pero haciéndola crecer en tu gracia, con salud, y que tú le puedas hacer provisión tanto a sus padres como a toda su familia para que esta niña crezca, se desarrolle sanamente, que estudie y que luego que llegue a una posición adulta tú le puedas dar, si tú no has venido, una familia también, y que toda maldición sea quebrantada en su vida, la que el enemigo quiera plantearle en su vida, y la que todo hombre o mujer perversa quiera atentar contra esta niña sea paralizado por el poder de lo alto. Yo bendigo esta niña, a Isabel y Sarai, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, confesándola libre y sana para gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, pues es una bella criatura, como todos los niños que Dios les permitió a los padres tener. Amén. Todos pasamos por allí. Lo que pasa es que ahora entendemos tantas cosas que antes no entendíamos, que solo Dios es quien guarda nuestras vidas y la vida de los niños, y que cuando lo ponemos en las manos de Él, ahí estarán bien seguros. Ahora lo dejo con mi hermano Daniel aquí. Amén. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro hermano predicador, que va a traer un mensaje para nosotros. Gloria a Dios. Buenos días. Que el Señor les bendiga. ¿Sabe que no hay casualidades en la vida, ¿no? Todo es por la providencia de Dios. Eso lo digo por las personas que nos visitan por primera vez a esta casa. Bienvenidos sean. Y feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre a todos aquellos que Dios les dio la oportunidad de ser padre. Y que le siga dando Dios fortaleza, sabiduría y mucha provisión para su familia, para sus hijos. Y digo lo de las casualidades porque hoy nos visita un amigo del trabajo, amigo, compañero. Y me siento de verdad muy complacido por eso. Y como dirían por ahí, casualidad que me toca predicar a mí. Gloria a Dios. Acompáñenme a orar nuevamente. Señor, en esta mañana estamos en este lugar para predicar tu santa palabra, Dios, enseñar lo que tú enseñaste. Y con gozo lo hacemos, con alegría, pero también con mucha responsabilidad, mucho temor y temblor, porque no estamos predicando un evangelio nuestro, sino que es tuyo, Dios. Toma el control de este tiempo, que todos podamos recibir con humildad tu santa palabra, Dios, porque no soy yo, la gloria no es para mí,
sino que es tuya. Ayúdame, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a buscar Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 15, desde el versículo 1. El que no tenga Biblia, se acerca a uno que sí tenga y comparten la palabra. Y vamos a leer una historia que a lo mejor la hemos leído o la hemos escuchado, pero hoy le vamos a dar una perspectiva correcta, una visión más ajustada a lo que en verdad significa esa historia. Y es la historia del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Está en Lucas capítulo 15, desde el versículo 11. Y voy a tratar de ser breve. Ojo, no voy a ser breve, voy a tratar de ser breve. Vamos a ver los minutos, para que vayan a compartir con sus padres, con aquellos que lo tienen. Pero vamos a leerla toda. Dice, desde el 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, lea con atención, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello, y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo le dijo, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria a Dios. Aquí vemos una historia que para muchos, incluso escritores que no son cristianos, dicen que es una de las historias más maravillosas que hayan podido concebir alguien. Y lo primero que podemos decir es que es una parábola, y en griego la palabra parábola significa colocar al lado. Es decir,
que era una historia que se colocaba al lado de una verdad para poderla ilustrar mejor, para que se pudiera entender mejor. Por eso el Señor cuenta esta historia para explicar una verdad eterna. Pero esta parábola, para los que no lo sabían, está dedicada a los fariseos, directamente a los fariseos. Y son 3 historias, porque el capítulo 15 dice que habla de la oveja perdida, habla de la moneda perdida y por último habla de la historia del hijo pródigo. Y lo común en estas 3 historias es que las 3 terminan en una fiesta. Las 3 historias terminan en una fiesta. La oveja perdida, el Señor, el pastor va y consigue a la oveja perdida, deja a las demás para ir a buscar a esa, y cuando la encuentra se regocija y hacen gran fiesta. Y la moneda perdida, la mujer que perdió esa moneda, cuando la encontró, hizo una gran fiesta. Y el padre, cuando llegó su hijo, fue movido a misericordia e hizo una gran fiesta. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Uno solo. Cuando un pecador se arrepiente, el Señor se regocija tanto que hace una fiesta con los ángeles y el gozo de Dios se manifiesta en el reino de los cielos. Y es un gozo que no es solamente una palabra de que me alegré por algo, es decir, vi algo y me sonreí. No, la palabra que usa ahí para gozo es una exaltación grande, es decir, que el Señor siente una exaltación grande en su corazón cuando un pecador se arrepiente. Amén. Y vemos que es dedicada a los fariseos porque es una historia totalmente dramática e imposible para los fariseos. Una historia que no se podía justificar de lo ridícula que era para ellos. Porque Jesús presenta a un pecador extremo. ¿Y por qué un pecador extremo? Porque para esa época, en esa aldea del primer siglo, era totalmente deshonrosa esa actitud que tuvo el hijo. Y obviamente no era permitida, jamás. Pero Jesús tenía que hacerlo así, para hacerles entender a los fariseos que ellos, por tanto tiempo, teniendo la palabra, teniendo la presencia de Dios, desperdiciaron la cercanía con Él, desperdiciaron el conocerle a Él. Y Dios dio apertura a todo aquel que no era judío. Y por eso estamos nosotros en este lugar. Arrepentidos de nuestros pecados, no somos perfectos aún, pero somos redimidos. Y sabemos, tenemos la seguridad de que cuando partamos de este cuerpo, sabemos el lugar hacia donde vamos. Tenemos la seguridad, no tenemos la incertidumbre. Pero esta historia dice, lo primero que dice el hijo es, dame mis bienes. Ya va. Los fariseos dicen, ya va, ¿cómo es? Vuelve a repetir Jesús, dame mis bienes. Usted sabe que para un hijo heredar los bienes de su padre, el padre tenía primero que ¿qué? Que morir, tenía que estar muerto. Es decir que él lo que estaba diciendo es, ya yo quiero que estés muerto, no te quiero en mi vida, dame mis bienes, es lo que me interesa. Para empezar, eso jamás iba a suceder en una aldea como esa del primer siglo, con unas normas tan estrictas, donde el honor era lo primero antes que todo. Eso era deshonroso. Y comienza la primera actitud deshonrosa del padre, porque dice que el padre, en el versículo 12, repartió los bienes. Los fariseos dicen, ya va, pero eso no cuadra aquí. Repartió sus bienes, mínimo 2 bofetadas de cada lado, pa, pa. Y te vas de aquí.
de mi casa, o sea, de mi presencia, y no vuelvas a decir eso. Pero no, dice que el padre repartió los bienes. Entonces continúa la historia y dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Otra cosa que vemos aquí, que no solo despreció a su padre, sino que despreció a su nación. Despreció todo lo que significa pertenecer a ese pueblo, que era el pueblo de Dios, y se fue a otra nación, como si nada. Y no muchos días después, juntándolo todo, lo malgastó. ¿Cómo hace alguien para malgastar el patrimonio de toda una vida? En un momento, en unos días. Tuvo que haber vendido todo barato, ¿verdad? Para salir rápido. ¿Qué hacen las personas para conseguir efectivo rápido? Venden las cosas baratas para que salga rápido. Vendió el patrimonio de su padre de toda una vida de trabajo y lo gastó en unos poquitos días. Los fariseos estaban totalmente asombrados, horrorizados de esta historia. Y dice que cuando hubo malgastado todo, vino hambre en aquella provincia. Y es que cuando nosotros estamos en este mundo haciendo nuestra propia voluntad, siempre va a llegar un momento en el que esa hambre se va a apoderar de nosotros. Y no es un hambre de comida, es un hambre espiritual, donde pensamos, analizamos mucho nuestra vida y decimos cuál es el sentido de todo esto. Y hablamos los muchachos más temprano que hay una epidemia de depresión, como si fuera un virus. No, es que estoy deprimido. Muchos no lo dicen, pero están deprimidos. Y es porque están en ese punto del hambre espiritual donde el ser humano tiene necesidad de su Creador, donde el ser humano sabe que nada de este mundo puede llenarnos por completo como la presencia de nuestro Dios. Amén. Y sigue la historia. Dice que él deseaba comer las algarrobas. Usted sabe que las algarrobas es un fruto que el ser humano no lo puede digerir. Solamente los cerdos son capaces de digerirlo. Y era tanta el hambre que él tenía que deseaba las algarrobas, pero nadie le daba. Él quería meterse con los cerdos y arrebatarle unas 3 algarrobas para ver si se las comía. Y si se las comía, a lo mejor se moría. Sin embargo, eso es un símbolo de la condición del pecador. Y lo vemos nosotros con personas que llegan, que han estado incluso en las drogas, y vemos la transformación que hay en esas personas, ¿no? Que cuando están en ese mundo totalmente inmersos, no les importa nada, no les importa su apariencia física, no les importa si comieron, si no comieron, no les importa quitarle algo a alguien con la finalidad de obtener lo que ellos necesitan. Esa era la condición que tenía este hombre, el hijo pródigo. Pero dice el versículo 17, volviendo en sí. A partir de ese momento comienza un proceso que es un proceso básico en todos los cristianos, y es el arrepentimiento. En ese mismo momento, cuando dice que volvió en sí, es decir, pudo él salir de su propio cuerpo y mirarse a sí mismo y decir:
este soy yo. En esta condición yo me encuentro. Ahí es cuando viene el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas y nos hace ver lo que somos en realidad y lo que estamos haciendo. Amén. Antes de eso jamás lo vamos a ver. Siempre pensamos, yo estoy bien, yo no le hago daño a nadie, yo de vez en cuando doy una limosna por ahí a una persona, quiero a mi familia, cuido a mi familia. Sin embargo, estamos lejos de Dios, inmersos en nuestros pecados, quizás no en las drogas, como ese hombre que estoy comentando, pero sí en nuestra mente tenemos aquel mar de maldad y de iniquidad que nos reprueba delante de Dios. ¿O me equivoco? ¿Cuál es el primer campo de batalla de nosotros? No es la mente. ¿Y cuántas cosas malas ha pensado usted? Dígame. Hagamos una lista. Entonces todos hemos pecado. Todos estamos destituidos totalmente. Pero dice el versículo 17 que el hijo pródigo, volviendo en sí, comienza el Señor a trabajar en el arrepentimiento. Dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es como cuando una persona dice: Dios mío, perdóname. Una persona que no es cristiana, sino que dice: Dios mío, perdóname, porque sabe que hay un Dios que está lleno de misericordia, ¿verdad? Y a pesar de toda la maldad que haya hecho, siempre dice: Señor, perdóname. ¿Qué hice, Señor? Incluso una persona, un homicida, después de haber matado a alguien, puede decir: Dios mío, ¿qué hice? Perdóname. Y ha sucedido. Y él, volviendo en sí, dijo, se acordó de que hay un Padre misericordioso. Y en el versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es curioso que él comenzó a ensayar lo que le iba a decir. Estaba ensayando y dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Otra condición, otro paso del arrepentimiento: reconoce su condición. Yo no soy digno. Yo, Néstor Marrero, no soy digno de ser llamado hijo de Dios. Eso es lo primero. Y luego que dice eso, dice: hazme como uno de tus jornaleros. Se humilla y dice: colócame en lo último de los estratos sociales de tu entorno. Ahí, colócame ahí, Señor, no importa. Pero sé que por lo menos estoy en tu casa, bajo tu cuidado. Eso es muy similar cuando cantamos: Señor, a tus pies yo quiero estar. Es el lugar más alto donde yo quiero estar, a tus pies. Así le dijo el hijo pródigo. Lo estaba ensayando: hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, tomó la decisión, así como cuando alguien se levanta aquí y camina hasta este lugar sin ninguna vergüenza, sino al contrario, deseando que Dios lo perdone, y se arrepiente y viene a Cristo. Asimismo tomó la decisión valiente y dice: vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Aquí comienza algo interesante. Dice que cuando lo vio de lejos, su padre fue movido a misericordia. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice el 20? Y corrió y se echó sobre su cuello. No dijo: allá viene el sinvergüenza ese, mira.
Se gastó todo lo que le di. Yo me voy a preparar aquí ya cuando venga, porque mínimo le doy 2. No, dice que apenas lo vio lejos, él corrió. ¿Y qué pasa aquí? Volvemos a la cultura de ese momento. Y usted sabe que usaban unas túnicas largas que les impedía correr, como corremos nosotros hoy en día. Él se tuvo que haber levantado la túnica para correr. Otra actitud deshonrosa para los judíos de esa época. Ahí los fariseos estarían con la boca. Corrió. No, esa historia tiene que ser un disparate. Pero no, dice, se levantó la túnica y salió corriendo a recibir a su hijo y se le tiró en el cuello y lo besó. Yo pregunto, ¿eso era lo que merecía ese hombre, ese muchacho? ¿Qué merecía? Mínimo. A ver, dígame. Que sea 2 palazos, como decía mi abuela, por el lomo, para que reaccione. Pero dice que en esa actitud deshonrosa, el padre se humilló y salió corriendo, levantándose la túnica. Dice en la historia judía que cierto sacerdote, en medio de sus oficios con los sacrificios, usted sabe, el piso lleno de sangre, la túnica le llegaba al piso, era prohibido levantarse la túnica, así estuviera en un charco de sangre, porque era algo totalmente deshonroso y era una falta de respeto hacia la presencia de Dios. No se le era permitido, era algo insolente, pero el padre se humilló. Y es aquí cuando nosotros vemos al verdadero héroe de esta historia. Y es cuando nosotros le damos otro título a esta historia. No es el hijo pródigo el héroe. Aquí sería el Padre misericordioso el héroe. Amén. ¿Quién es el Padre de misericordia? Aquí el héroe de la historia es el Padre. ¿Quién descendió de los cielos para caminar en las calles polvorientas de Israel, para que lo escupieran, lo patearan, lo golpearan, lo laceraran, por amor a sus hijos y a su hijo? ¿Quién fue? Nuestro Señor, ¿verdad? A ese es que está haciendo referencia, y ese es el héroe de esta historia. No el hijo pródigo, porque Dios propició todo. Él lo bendijo, le dio sus bienes, fue el Padre. ¿Y cómo comienza la historia? Dice, un hombre tenía 2 hijos. Ese es el protagonista de la historia. Y dice que corrió, se levantó y se tiró sobre su cuello y le besó. Y le dijo, Padre, he pecado contra ti, lo que ya tenía caletreado, ya lo había ensayado. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado. Y mientras no lo dejó terminar, mire, porque la historia, el parlamento seguía, él decía, hazme como uno de tus jornaleros y tal. Ni siquiera lo dejó terminar de hablar. Cuando estaba hablando, traigan la mejor túnica. Y dice, y vestidle y ponerle el anillo. ¿Qué hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron? Que se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué hizo Dios? Buscó unas pieles y cubrió su vergüenza. Asimismo el Padre está haciendo referencia, dice, me imagino que llegaría todo sucio, andrajoso, maloliente. ¿Y qué hizo? Cubrió su vergüenza. El Padre de misericordia.
A mi hijo no lo van a ver así. Vengan acá. ¿Qué hizo el Señor con nosotros cuando murió en la cruz y derramó su sangre? ¿Con qué nos cubrió el Señor? Cubrió nuestra vergüenza con su sangre. La vergüenza de nuestro pecado, el que nos hace alejarnos de Él, el que nos hace ser hijos del diablo, ahora pasamos a ser hijos de Dios. ¿Qué le parece eso? Entonces dice, y poned un anillo en su mano. Qué maravilloso es el Señor. Lo dignificó primero y después dice, le puso calzado en sus pies, lo estaba identificando. Por eso es que usted y yo ahora somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Para los que no lo sabían, no todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios y Dios reparte un amor benevolente para todos, pero no todos son hijos de Dios. Le puso unas sandalias, porque sabe que los esclavos no usaban sandalias, estaban descalzos, pero él le puso unas sandalias. Este es mi hijo, y le puso el anillo, donde él era un anillo que tenía un sello que cuando lo hundían en la cera de la vela marcaba la firma del Padre. El Hijo tenía también la misma autoridad. No importa, ya lo que hizo, eso quedó atrás. Ya lo que usted hizo en el mundo, eso quedó atrás. Cuando usted se arrepintió, el Señor no se acuerda de eso. Ni siquiera lo va a dejar hablar, sino que lo va a cubrir de su pecado. Lo va a hacer su hijo y le va a dar la autoridad como si fuera el Padre. Gloria a Dios. Y dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta. Como ya lo explicamos al principio, una fiesta grande donde todos se alegran, todos ríen, todos se gozan. Porque mi hijo era muerto. Ya estamos terminando. Mi hijo era muerto, pero ahora vive. Y aquí comienza algo trágico. Dice el 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas, el escándalo, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y dice, le contaron, bueno, ahí llegó tu hermano y el sinvergüenza que se gastó todo y tu padre le está haciendo tremenda fiesta. Así es la cosa. Los fariseos estarían alándose los pelos, diciendo, es que eso no es posible. En esa cultura, cuando un hombre pecaba de esa manera contra su padre, tenía que hacer un proceso de restitución, donde pasaba días, incluso años, tratando y trabajando para su padre, para retribuir todo el patrimonio que se gastó y para retribuir un poquito más bajito, para retribuir la deshonra que había causado a su padre, porque lo primero era el honor. Y viene este señor a correr con la túnica arriba y de paso le va a hacer una fiesta como si nada, celebrando. Así es el Padre de los cielos que nos redimió a nosotros. ¿De dónde venimos nosotros? ¿De dónde venimos? Dígame. Unos peores que otros. Y aquí se representa a dos tipos de pecadores. El pecador que peca deliberadamente, de manera sin vergüenza, sin importar que lo vean, sin importar lo que digan. Y está el pecador silente, el pecador calladito, que no lo hace de esa manera, pero es un pecador igual. Eso era un acto de hipocresía lo que dijo él. Dice, se enojó. Y yo siempre te he obedecido. Mentira. Era mentira. Igual que los fariseos, nosotros tenemos el derecho porque somos los sacerdotes, somos el pueblo. Y esa élite resulta que era la más podrida.
porque el Señor le decía sepulcros blanqueados. Porque los sepulcros por fuera se ven bonitos, ¿verdad? Usted ve los sepulcros por fuera bien bonitos, pero por dentro, ¿qué hay por dentro? Descomposición. Cosas feas, horribles. Y dice que se enojó y no quería entrar, y su padre salió y le rogaba que entrara. Así el Señor, cuando predicaba, le decía a los fariseos que se arrepintieran, pero no quisieron. Todavía en su amor, en su misericordia, todavía le rogaba que entraran, pero no quisieron entrar. Ese es el legalista, el que siempre está señalando a su hermano, el que cuando su hermano peca, cae, no lo ayuda, no lo llama, no ora por él, no le dice, ven hermano, vamos a restaurarte, no, sino que le pone el pie encima. Ese legalismo es al que se está refiriendo él. Porque entonces le pone el pie encima, lo señala, lo destruye, y resulta que él también es un pecador, que peca a escondidas y que no confiesa su pecado. Y de estas dos clases de pecadores hay aquí, ¿verdad? Que somos nosotros y que vinimos en esa condición y Dios nos transformó y nos sigue transformando todos los días. Y dice que continúa la historia respondiendo aquí, yo te sirvo y tal, y la hipocresía. El 30, pero cuando vino tu hijo que ha consumido sus bienes con rameras, es peligroso pensar que podemos alcanzar el reino de los cielos por nuestras obras. Porque fíjese ese detalle, el hijo pródigo no hizo nada para que el padre le diera eso. No hizo nada bueno, pero Dios lo perdonó y lo puso en esa posición. Y al otro también le ofreció la misma oportunidad. No importa que él pensara que él era mejor que su hermano, porque aquí no hay nadie mejor que nadie, todos somos pecadores. Y de eso se trata la salvación, que es por gracia. A eso se refiere este versículo, que es por gracia, no es por nuestras obras. No piense usted, porque esta semana oré 20 horas diarias, usted se ganó el cielo. No, porque en el día número 8 usted dejó de orar todo el día y perdió todo lo que hizo en la semana. ¿Qué le garantiza entonces su salvación? La gracia de Dios. Por pura gracia. Usted se imagina que el padre le hubiera dicho, no, aquí no vas a venir con ese llanto, con esa... fuera de aquí. Pero el padre lo recibió con un abrazo y le besó, dice que se le guindó del cuello. Yo me imagino que ahí fue cuando más lloró el hijo, esperando ser recriminado por su padre y que su padre lo reciba con un abrazo. Ahí fue cuando su alma se quebrantó, se partió en 2 pedazos. Ahí fue cuando lloró de verdad, de ver la gracia y la misericordia de Dios. Así es Dios con nosotros. Y cada vez que usted despierta en la mañana es una nueva oportunidad para que venga Cristo. Y dice, tú estás siempre conmigo, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, y se ha perdido y es hallado. Pero esa historia está incompleta. ¿Por qué está incompleta? Porque en la antigüedad las historias se contaban de generación en generación de manera verbal. Y siempre se hacían a través de estrofas que eran paralelas para que la gente lo recordara mejor. Es decir, una estrofa aquí, una estrofa aquí. Esta responde a esta. Y esta responde a esta. Y resulta que hay 8 estrofas que hablan del hijo menor y el padre. Pero hay 7 estrofas que hablan del hijo mayor y el padre. Falta una para que coordinen las 2 historias.
Esa estrofa que falta la escribieron los judíos, los fariseos. Y lea el 32. Era necesario hacer fiesta y tal. Y mi hijo es hallado. ¿Sabe cómo terminó la historia? El hijo mayor buscó un palo y golpeó a su padre hasta matarlo. Y usted dice, pero eso no está ahí. Hermano, usted le está agregando a la Biblia. Sí está. ¿Qué hicieron con el Señor? No lo pusieron en un madero y lo golpearon hasta matarlo. Ese es el Padre. Así terminó la historia. La historia que él venía contando termina de esa manera. El hijo mayor lleno de ira porque él merecía la salvación, él merecía a Dios, solamente él. Y como Dios no lo hizo como él quería, entonces agarraron y lo mataron. Pero era necesario, porque dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. El castigo que no le dio el Padre al sinvergüenza, lo recibió él. ¿Para qué? Para que su hijo fuera restituido. ¿Todavía usted duda que Dios lo ama? Pregunto, no lo dude más. Y celebremos el gozo del Padre. Amén, pongámonos de pie. Hoy, día del Padre, recordamos al mejor Padre de este mundo, a nuestro Padre Celestial, que dio a su Hijo a morir por nosotros, para morir por nosotros. Inclinemos nuestros rostros y demos gracias a Dios por eso. Señor, gracias, porque recibiste el castigo de nuestra paz. Esa paz que necesitábamos contigo, tú mismo la recibiste, Señor, lo que era necesario. Y por eso yo te agradezco hoy. Por eso yo quiero, Señor, que cada día en mi corazón esté el deseo de honrarte, de obedecerte y de serte fiel. Muchas veces no lo hacemos, Señor, guiados por nuestra propia concupiscencia, pero nosotros queremos que tu Espíritu Santo viva esta vida por nosotros y podamos nosotros tener paz, sentir esa paz para contigo. Hoy celebramos el gozo que tienes cuando un pecador se arrepiente y queremos pasar a las filas de los hijos de Dios, que viven vidas como cualquier otro. Sin embargo, vivimos conscientes en el Espíritu de que tenemos a un Dios que debemos amar, que tenemos que conocer cada día más y que debemos por todos nuestros medios tratar de obedecerlo hasta el final. En el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia, porque a pesar de mi condición, hiciste posible, hiciste provisión para mi pecado, para mi maldad, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y antes de pasar al hermano que dirige, quisiera preguntar, todos con los ojos cerrados, con los ojitos cerrados, si hay alguien en este lugar que, escuchando este mensaje, quisiera venir a Cristo arrepentido para que Dios lo perdone y comience a vivir una vida para Él. Piense en su mente, en su corazón, y si esa es la condición en la que usted entró en sí como el hijo pródigo y dice, sí, necesito a Dios, necesito que Cristo venga y me perdone, entonces yo lo voy a ayudar en una oración que usted después la puede hacer mejor en su casa. Y dígale, Señor Dios, en esta hora he escuchado tu palabra. Repítala conmigo. Y entiendo
que soy un pecador. Entiendo que necesito de tu salvación. Por eso hoy te ruego que me perdones por toda la maldad que en mi corazón ha habido. Ayúdame desde hoy a ser un hijo tuyo y a vivir mi vida para ti, para que escribas mi nombre en ese libro de la vida y me hagas ser un hijo tuyo. Gracias por amarme, gracias por morir por mí en la cruz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora yo quiero orar por aquellas personas que decidieron hacerlo, los que no pensaron, bueno, a lo mejor lo hago otro día, pero los que la hicieron, yo quiero orar por usted. Y oremos todos por ello. Señor, Padre, por esas personas te pido, aquellos que decidieron confesarte como Salvador personal y arrepentirse, te ruego, Señor, que tú toques sus corazones desde hoy, todos los días, que los inquiete, Señor, de una manera sobrenatural, para que ellos entiendan que eres tú quien los está llamando. Trabaja con ellos en su espíritu, en su alma, en su corazón, y que puedan venir a ti y ser parte de la familia de Dios. No se trata de una religión, que entiendan que esto no es una religión, sino que es una relación personal con el Creador, con el Salvador del mundo. En Cristo Jesús, amén y amén.